1200 años antes de Cristo, los fenicios viajaron por mar para llevar sus mercancías. En el siglo XIX, el ferrocarril aceleró el transporte de productos de un país a otro. Los paradigmas y las tecnologías cambian. Día a día las fronteras se desdibujan y las distancias se acortan. Hoy para vender, el mundo está a un clic de distancia y los negocios son digitales. Bienvenidos a Negocios Digitales. En la era de Internet, ¿está tu empresa adaptada para seguir la filosofía digital? Si pensás venderle al mundo, ¿sabes cuáles son los requisitos y el marco legal para hacerlo? Y además te contamos de una empresa que utilizó Internet para crecer y venderle al mundo vendiendo lo más difícil de todo, contenidos. Nos llegan distintas preguntas diciendo ¿cómo hago para ver el programa si no estoy en Argentina? La respuesta, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna actualización. Este es el 6º programa de Negocios Digitales. Bienvenidos. ¿Estás haciendo publicidad en Facebook? ¿Qué hay que saber para conocer si tus anuncios están funcionando? Sabemos que en las redes sociales se paga por clic, entonces, ¿cuánto deberías estar pagando? Y además, ¿se les está mostrando esos anuncios a las personas que potencialmente pueden ser tus clientes? ¿Tu empresa o tu negocio está teniendo presencia en Facebook? Algo muy importante que tenés que saber es leer las estadísticas. Las estadísticas de Facebook se dividen en dos grandes bloques. Por un lado, tenemos los números que van a estar relacionados a campañas publicitarias. Esto quiere decir que vos estás realizando Facebook Ads. Si estás haciendo una campaña de avisos, vas a ver que las estadísticas te sirven para entender el alcance, a cuánta gente llegó, la cantidad de clics o usuarios únicos que hicieron una interacción con ese aviso, y además vas a tener, según los diferentes tipos de avisos que tiene la plataforma, ya sea de derivación de tráfico a tu sitio, para ganar fans, para tener interacción con una publicación, para lograr reproducciones de video o mismo para lograr conversiones en tu sitio web, vas a verlo en el módulo que depende del Ad Manager. Por otro lado, vas a poder ver en tu propia fanpage las estadísticas de la performance de tu página y el reflejo del trabajo que vos estás haciendo desde los contenidos. Estas otras estadísticas, que son las estadísticas nativas de Facebook, se dividen en tres grandes módulos. Por un lado vas a tener el módulo de interacción, donde vas a poder contabilizar los likes, los comentarios, los shares, y vas a poder calcular el famoso engagement, que es el grado de interacción por sobre el alcance que tuvieron tus publicaciones y tu página. Ahora bien, vas a tener después el módulo de crecimiento, que te va a decir todos los meses, y en verdad dividido en módulos de 7 días, porque las estadísticas de Facebook corren no a mes completo, sino cada 28 días con cortes de 7 días. ¿Cuántos fans ganaste? ¿Cuántos fans perdiste? ¿Cuál fue el alcance total de tu página? ¿A cuánta gente en verdad de la cantidad de fans estás llegando? Y muchas veces eso te va a servir para decidir en dónde invertir la publicidad. Y por último, tenés un módulo que es el módulo de datos de los usuarios. Este módulo te sirve para dos cosas. Por un lado, vas a tener toda la información demográfica de la gente que conforma tu fanpage. Edad, sexo, desde dónde se conectan, a qué hora se conectan. Y muy importante es este dato de dónde y a qué hora se conectan para poder optimizar tu estrategia de contenidos y poder publicar esos contenidos en el horario que más usuarios tenés conectados a tu página. También otro reporte que podés hacer, pero ya de manera manual, bajando las estadísticas, es poder analizar cuáles fueron los contenidos que mejor performance tuvieron. Tenés la posibilidad desde el módulo de publicaciones de ordenarlos por alcance o por engagement. Entonces, dependiendo de cuál sea tu estrategia, vas a poder elegir cuáles son los contenidos que mejor sirven para tus objetivos.
Tweetbinder es una herramienta de análisis de información en Twitter que nos permite la posibilidad de saber más allá de la información que vemos en nuestro timeline. Es decir, podemos tener datos tanto de participación, de impactos, de cuentas que han sido las más usadas en un hashtag o en una palabra que queramos buscar en Twitter. En primer lugar nos tenemos que loguear con una cuenta de Twitter, que sería desde aquí. Yo ya estoy conectada, y una vez que nos hemos conectado y decidimos qué queremos buscar, haríamos una búsqueda desde SIC. Y esto sería más o menos nuestra zona de trabajo principal, de los que 394 son tweets originales, 49 son conversaciones o respuestas, 1005 son retweets y 2566 contienen links o fotos. Entonces, a continuación veremos que nuestra sesión o nuestra búsqueda ha impactado en más de 19 millones de cuentas y que ha alcanzado a más de 9 millones. Estos son datos potenciales, porque cuando tú lanzas un tweet si alguien ha lanzado un tweet sobre social media, no quiere decir que todas las cuentas lo hayan visto. Estos son cuentas a las que ha podido impactar o alcanzar. Esto sería la media de followers por usuarios, o sea, la media de followers que tienen los usuarios que han participado en nuestra búsqueda serían 3.646, y este sería el total de usuarios que han participado o que han usado ese hashtag. Y este sería la media de tweets por usuario que han lanzado. En este caso sería 1,59, que es un poco bajo. Y aquí tendríamos los links y fotos que se han compartido. Aquí veo que la categoría Facebook tiene 418 tweets, representa un 10% de tweets del total. Veo todo desglosado, pero además veo en su conjunto y gráficamente lo que representa en mi sesión. Que desde aquí sí que puedes saber tanto los usuarios que más participan en tu tweet o en tu búsqueda, perdón. En este caso veríamos que el usuario más activo, es decir, esta persona o esta cuenta, ha lanzado 61 tweets. Aquí veríamos los usuarios que más impactos han generado. Es decir, puede que esta cuenta haya lanzado, vemos que un tweet, pero ha llegado a mucha más gente que esta cuenta que ha lanzado más tweets. Entonces, desde aquí podemos ver cuál es el más activo, cuál ha generado más impactos, cuál es el usuario más popular que ha tuiteado con nuestro hashtag, que son los más populares es en relación al número de followers que tienen, y aquí tendríamos la gente que más original. En cierto modo es como la gente que más lo ha trabajado, ya que estos son tweets sin incluir retweets. Ofrece muchas opciones interesantes más allá de solo los tweets de un hashtag o de una búsqueda, porque una vez que la gente prueba la herramienta vuelve y nos encanta eso. En la sección de la pizarra de hoy nos hacemos una pregunta que es crucial para cualquier empresa: ¿cómo generar una buena base de datos? Cuando hablamos de una base de datos estamos hablando de un medio, ya sea por ejemplo un cuaderno, algo muy básico, o una planilla de Excel en digital que nos permita guardar los datos de nuestros potenciales clientes o de nuestros clientes. Pero ¿por qué es importante tener una base de datos? Primero, porque nos va a permitir, por ejemplo, enviarles un mailing sobre nuestras promociones, concursos que hagamos o descuentos especiales. Porque aquellos que no son clientes todavía, podemos enviarles una oferta especial para lograr que compren por primera vez. Y para poder seguir en contacto con aquellos que ya nos han comprado con nuestros clientes, es decir, fidelizarlo. Un primer consejo: nos llegan esos mails ofertándonos un CD, una base de datos. No compres bases de datos. Es una mala idea. No compres bases de datos. ¿Por qué? Porque cuando armes un mailing le va a llegar directamente a la casilla de spam. Es decir, vamos a generar una mala imagen, una mala reputación para la empresa. Entonces, ¿por qué es importante tener una buena base de datos propia? En primer lugar, porque te obligará a definir cuál es tu público objetivo y vas a contar con los datos de aquellas personas a las que te interesa llegar con tus productos o servicios. Además, vas a tener la certeza de que los datos son reales y confiables porque fueron generados por tu propia fuerza de ventas o a través de un formulario de contacto creado por vos.
Tener una base de datos propia te va a permitir segmentar las comunicaciones. Por ejemplo, si tu empresa ofrece diferentes productos para distintos públicos, si envías un mail, podrás hacer llegar a cada persona información solamente sobre los productos que le interesan. Y además, porque cuanto más completa sea tu base, con más datos cuantitativos y cualitativos, podrás conocer mejor a tus clientes o potenciales clientes y encontrar mejores formas para acercarles información sobre tu empresa, fidelizarlo de acuerdo a sus gustos y preferencias y, en definitiva, vender más y mejor. Entonces, en definitiva, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a generar esa base de datos? Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es generar un concurso o una promoción. También podemos crear contenido interesante para que nuestros potenciales clientes se lo descarguen. O si tenés una empresa de software, vamos a generar que para poder descargarse ese software tengan que rellenar ese formulario. A ese formulario lo vamos a ir creando con aquellos campos que nosotros sabemos que necesitamos para después contactar a nuestros clientes. El nombre, el apellido, el teléfono, el email y si estás vendiendo a nivel global, también el país. Entonces, esta herramienta que nos va a permitir crear ese formulario, vamos a usar una herramienta que sea gratuita. En este caso lo vamos a explicar en futuros programas. Google tiene una herramienta que nos permite generar ese formulario y que cuando alguien lo rellena, queda guardado automáticamente en Internet. Pero tenemos que tener en cuenta que también cuáles son los datos que tenemos que ir obteniendo, no solo a nivel digital, sino también en los distintos puntos de venta. Cuando un cliente va a tu negocio, ¿qué dato le vas a pedir para poder ir completando esa base de datos? Estas cosas son las cosas esenciales y nosotros vamos a cerrar hoy con una pregunta. ¿Cuáles son los datos que necesitas saber para llegar de manera más eficiente y efectiva a tus clientes? Esperamos tus respuestas con el hashtag Negocios Digitales en Twitter o con tus comentarios en nuestra página en Facebook. Estamos generando contenido, pero ¿cómo saber cuáles son los contenidos que más se comparten en las redes sociales? ¿Y quiénes son los que están hablando de esos temas? Te presentamos BuzzSumo, una herramienta que te va a permitir encontrar los contenidos más virales de cada uno de esos temas y filtrar los posibles influenciadores. Esta herramienta BuzzSumo.com nos va a permitir conocer qué contenido funciona mejor para cada red social buscando por tópicos, es decir, por temas, o también podemos conocer de qué está hablando nuestra competencia y cuáles son aquellos contenidos que están funcionando mejor en cada red social. Para comenzar a utilizar esta herramienta no será necesario registrarse, simplemente elegiremos un tema. En este caso, elegiremos la moda y haremos una búsqueda para encontrar cuál es el contenido que más se está compartiendo. En este caso, el primer contenido en español que encontramos corresponde a la revista 60minutos.es, que tiene 228.600 compartidos en Facebook. Es decir, es un contenido muy interesante para esa red social. Pero también podremos buscar en otra red social como Twitter y ver en esa red social cuál es el contenido relacionado con el tema, en este caso moda, que más se está compartiendo en español. Es este contenido que vemos aquí, que tiene 23.300 compartidos y muy pocos compartidos en Facebook. Es decir, hay contenidos que son muy compartidos en una red social que no necesariamente son tan compartidos en otra red social. Pero ya que estamos hablando de moda, podremos buscar también en Pinterest, que es una red social que, como sabemos, tiene mucho que ver con la moda y con el diseño y que va a tener un contenido completamente distinto, como estamos viendo aquí. Este contenido tiene 46.200 compartidos en Pinterest, ningún compartido en Facebook y solo 5 compartidos en Twitter. Como vemos, cada tema funciona de una manera muy distinta en cada red social. Pero ¿qué tal si queremos solo encontrar contenido de video relacionado con este tema? Vamos a filtrar, como estamos viendo aquí, todos los contenidos y utilizaremos y dejaremos solamente aquel correspondiente a videos, y lo que nos devolverá esta plataforma es aquel contenido relacionado con el video que ha sido más compartido en cada una de las redes sociales, como mencionamos previamente. Y para finalizar, una de las opciones más interesantes que tiene BuzzSumo es la posibilidad de encontrar respecto de un sitio web específico, sea propio o de la competencia, cuál es el contenido más compartido. Y también podremos buscar usando el hashtag de Twitter o bien a un usuario específico. En este caso, y siguiendo con el ejemplo de la moda, vamos a buscar un sitio muy conocido de moda para saber cuál es el contenido más compartido. En este caso, el contenido más compartido tiene 253.200 compartidos en Facebook, 995 compartidos en Twitter, 99 en Pinterest y 641 en Google+. Esto nos va a servir para encontrar
contenido interesante para compartir en nuestras redes, pero también para poder saber qué está haciendo la competencia y cuál es el contenido que genera más interés dentro de un mismo tema. Así te hemos presentado BuzzSumo, una herramienta que te va a permitir encontrar contenido interesante para compartir en tus redes sociales. Hacemos este programa para que usando Internet vos puedas vender más a nivel local, nacional o internacional. Pero si vas a vender a nivel global, no podés dejar pasar la legislación de cada país. Hablamos con el abogado Matías Altamira, que nos dijo qué requisitos hay que cumplir para vender en otros países. Cuando una emprendedora empieza a vender sus productos en Internet, productos, bienes o servicios, lo primero que tienen que hacer es elegir el mercado. Es decir, yo le quiero vender a consumidores finales, le quiero vender servicios a empresas, le quiero vender a gobiernos. En función de a quién elija él, cuál va a ser su público objetivo, tiene que ponerse de acuerdo o elegir las herramientas legales que van a regular esa relación. En principio, si le vende a consumidores finales, tiene que saber que por cualquier ley iberoamericana o mundial, siempre el consumidor tiene una posición de inferioridad de condiciones. Entonces, el que le vende a un consumidor está desprotegido o desbalanceada la relación desde el punto de vista jurídico. El juez no lo va a tratar igual al comerciante que al consumidor. Siempre va a estar, en caso de duda, va a beneficiar al consumidor. Si le vende a empresas, o sea, si él quiere prestar servicio a empresas, soporte web o lo que fuere, ahí ya esa relación se equipara bastante y tanto la empresa como el comerciante se tratan en igualdad de condiciones. Siempre se va a considerar que el contrato que se celebró fue bien analizado, se dedicó el tiempo que cada uno tiene que dedicarle y se hicieron las valoraciones comerciales y legales necesarias para llegar a ese acuerdo. Entonces, uno tiene que saber que esa nunca va a tener como proveedor de servicios o de bienes una situación favorable como en el caso del consumidor. Y si le vende a gobiernos, tiene que saber que está vendiendo a un organismo público que tiene ciertos parámetros que no puede tomar cualquier decisión. No es una empresa privada que dice, bueno, le compro a Juan o le compro a Pedro. No, tiene que seguir un proceso interno reglamentado por una ley donde dice que tiene que comprarle por tal licitación o por tal sistema de compra. Entonces, él va a tener que adecuarse a ese proceso en el país en el que esté. Digamos. Pero todos los países tienen una normativa muy parecida, muy similar. ¿Tenés una idea para venderle al mundo? Queremos saber en la ciudad en la que estés, no importa si es pequeña o si es grande, si estás en España o en México, en Chile o en Perú. Contanos, entrá en nuestra página en Facebook Negocios Digitales TV y decinos tus sugerencias e ideas para futuros programas. Pero espera, si es la primera vez que nos estás viendo y te perdiste otros programas, entrá en negociosdigitales.tv. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.